El aire en el salón de banquetes del Hotel Langham de Londres era tan denso como el terciopelo borgoña que cubría las paredes. Cada detalle gritaba la opulencia medida y severa de la alta sociedad británica. Candelabros de cristal de Bohemia reflejando un brillo dorado sobre la porcelana de Limoges, el aroma punzante del whisky escocés añejo mezclado con el perfume excesivamente floral de mi tía Eleanor, y el sonido melódico, aunque completamente irrelevante, de un cuarteto de cuerdas en el fondo. Aquella noche se celebraban las bodas de oro de mis padres, un hito que, para la familia Johnson, era menos una conmemoración del amor, y más una exhibición rigurosa de estatus y éxito. Desde el momento en que crucé el umbral, sentí ese peso familiar, la carga invisible que siempre me recordaba mi posición dentro del rígido orden jerárquico de los Johnson. Yo era Clara, la hija que había optado por la incertidumbre del arte en lugar de la respetable esclavitud de las finanzas. A mis 47 años, seguía siendo tratada como una adolescente que no había aprendido la lección de la vida adulta, que la estabilidad siempre superaba a la pasión. La mirada de la familia, esa evaluación silenciosa, siempre reflejaba la superioridad de mi hermano Robert, el pilar financiero, el hijo pródigo que había triplicado la fortuna familiar en la City. Robert Johnson, mi hermano menor por 2 años, estaba en el centro de la mesa principal, irradiando ese éxito pulido que también sabía cultivar. Llevaba un traje de 3 piezas, hecho a medida, probablemente valorado en lo que yo ganaba en un año completo de ventas de arte. Y su sonrisa, dirigida a todos excepto a mí, era la quinta esencia de la condescendencia. Era el hombre que se había asegurado de que todos en el salón entendieran que su valía se medía en dígitos bancarios y activos inmobiliarios, mientras que la mía se medía en lienzos sin vender y sueños truncados. Yo, Clara, era la artista fracasada, el bache incómodo en la hoja de vida familiar que Robert se encargaba de señalar sutilmente en cada reunión. La tensión se había ido acumulando como el sedimento en una botella de vino mal envejecida. Cada risa forzada, cada pregunta superficial sobre mi última exposición que nadie se había molestado en visitar, cada comentario oblicuo sobre los Peary, riesgos de las vocaciones creativas, era un recordatorio de que mi presencia allí era tolerada, no celebrada. Había pasado décadas absorbiendo este desprecio silencioso, disfrazado de preocupación familiar. Había aprendido a ocultar mi dolor detrás de una fachada de estoicismo, una máscara de indiferencia que apenas contenía la amargura que sentía. Cuando llegó el momento del brindis, mi padre, un hombre de negocios a la antigua con una voz grave y resonante, levantó su copa y habló del legado y de la importancia de la unidad. Su discurso fue previsible y formal, pero honesto en su afecto por mi madre. Sin embargo, todos sabíamos que el verdadero evento de la noche, el momento de la coronación social, vendría después, cuando Robert tomara la palabra. Robert se puso de pie con la calma deliberada de quien sabe que es el centro de atención. Su figura alta y segura dominaba la cabecera. El sonido de su voz, profunda y resonante, hizo que los músicos detuvieran su actuación. El silencio que se instaló fue tenso, expectante. Robert, con esa sonrisa de lobo bien alimentado, levantó su copa de cristal fino, capturando la atención de todos los 40 invitados. Familia, amigos, miren a mis padres, comenzó, su acento inglés impecable marcando cada sílaba. 50 años de compromiso inquebrantable, no solo entre ellos, sino con los valores que nos definen como Johnsons. La prudencia, el trabajo duro, y por supuesto la estabilidad financiera. El dardo, aunque sutil para oídos ajenos, fue un impacto directo y doloroso para mí. Sabía que venía. Robert nunca perdía una oportunidad para sermonear, y en esta ocasión, lo hacía en nombre de la estabilidad. Mis manos se aferraron al tallo de mi copa, sintiendo el frío del cristal. Mi corazón, que tantas veces había latido con rabia contenida, ahora latía con una extraña y fría precisión. Robert continuó, utilizando la celebración de mis padres como plataforma para su propia grandilocuencia. Habló de su propia empresa, de los miles de millones gestionados con responsabilidad, y de cómo el apellido Johnson ahora resonaba con aún más peso en las bolsas de valores internacionales. Mi madre sonreía con orgullo ciego, y mi padre asentía con la satisfacción de un rey que ha elegido a su sucesor perfecto. Luego, Robert giró levemente la cabeza, sus ojos azules y fríos finalmente cruzándose con los míos por un instante fugaz. La sonrisa se hizo un poco más tensa, más condescendiente. Se dirigió a mí sin nombrarme directamente, utilizando un lenguaje que era veneno puro envuelto en seda. Y por supuesto en toda familia, hay quienes eligen caminos menos convencionales, dijo, su voz bajando a un tono de falsa intimidad que solo aumentaba la humillación pública. Y aunque aplaudimos el espíritu libre y la creatividad, debemos recordar siempre, especialmente a los más jóvenes y a los que se arriesgan demasiado,
la importancia de tener un plan de respaldo, porque la estabilidad, mis queridos, no es una opción, es una obligación moral, un respeto hacia el legado familiar. Es lo que permite a algunos de nosotros llevar el peso del apellido Johnson, sin que se convierta en una vergüenza. La palabra, vergüenza, resonó en mi pecho como un gong helado. No había sido un consejo cariñoso, había sido una sentencia, una declaración pública, de que mi vida era un fracaso que mancillaba el brillo de la estirpe Johnson. Varias cabezas en las mesas cercanas se giraron discretamente hacia mí. Sentí el rubor subir por mi cuello, pero extrañamente, no sentí las lágrimas. El pozo de dolor que solía activarse ante sus ataques estaba seco. En lugar de dolor, sentí la fría y precisa anticipación. Mientras Robert, satisfecho con su humillación pública disfrazada de filosofía financiera, seguía con sus alabanzas, yo bebí un sorbo de vino tinto. En secreto, guardaba la única prueba capaz de hundirlo. Había pasado los últimos 6 meses construyendo mi arsenal, recopilando meticulosamente cada migaja de información que confirmara lo que siempre había sospechado. Que el éxito de Robert no se basaba en la prudencia, sino en la corrupción. Mi arma secreta era un pequeño disco duro externo, oculto en el bolsillo interior de mi bolso de mano, conectado a un dispositivo de proyección que había preparado cuidadosamente antes de salir de mi pequeño apartamento en Kensington. Guardaba las grabaciones de sus crímenes financieros, transacciones de lavado de dinero con figuras dudosas en el este de Europa, correos electrónicos incriminatorios sobre la manipulación de acciones, y una grabación de audio particularmente explícita, donde Robert se jactaba de haber estafado a un cliente de edad avanzada, usando términos despectivos sobre su ingenuidad. Esa prueba secreta era mi liberación. Había soportado años de desprecio silencioso, de ser tratada como la sombra incompetente de mi brillante hermano. Cada vez que él me humilló, cada vez que mis padres me miraron con esa mezcla de lástima y decepción, la verdad de Robert se hacía más pesada en mi conciencia. Pero en lugar de usar la verdad para escapar, la había guardado en silencio, esperando el momento decisivo para maximizar su impacto. Y la cena de aniversario de bodas de oro, con todos los socios de negocios, amigos influyentes y la familia extendida de los Johnson presentes, era el momento perfecto. El escenario estaba puesto. Robert acababa de dar su último golpe de martillo en mi ataúd social, mientras Robert levantaba la voz para cerrar el brindis con un «a 50 años más de éxito y prudencia». Me permití una sonrisa interna, imperceptible para el resto de la mesa. La verdad, pensé, es que el éxito de Robert estaba a punto de implosionar, y yo sería la arquitecta de esa caída. La vergüenza no caería sobre mí esta noche. Mis dedos se movieron discretamente dentro de mi bolso, sintiendo la dura carcasa del disco duro. El desprecio de Robert acababa de saturar la sala. Él creía haber ganado el round, pero el juego, para él, estaba a punto de terminar. La anticipación no era solo fría, era embriagadora. Sabía que en unos minutos, cuando él se sentara, lleno de su arrogancia y sintiéndose invencible, mi momento de catarsis comenzaría. Por primera vez en mi vida, no era la fracasada, yo era la guardiana de la justicia. La única persona en ese salón que conocía el precio real de la estabilidad financiera de Robert Johnson. Y estaba lista para cobrar. El ruido de las copas al chocar llenó la sala tras el brindis de Robert. Se sentó con un aire de triunfo. La cena comenzó a servirse, pero para mí, el tiempo se había ralentizado. Observé a Robert mientras charlaba animadamente con el banquero sentado a su lado, la encarnación de la seguridad inmutable. Él no tenía idea. Ninguno de ellos tenía idea de que el verdadero espectáculo de la noche no sería el pastel nupcial, sino la proyección de su traición. Me concentré en mi respiración, asegurándome de que mi expresión permaneciera neutral. La calma era mi arma más fuerte en esos instantes. Recordé la mañana en que obtuve la grabación de audio más crucial, aquella donde Robert describía, con escalofriante detalle, cómo había creado empresas fantasma en las Islas Caimán para evadir impuestos masivos y blanquear dinero proveniente de negocios ilícitos de su socio ruso. Había sido un proceso complejo, accediendo a sus archivos compartidos a través de una brecha de seguridad que él creía haber sellado. Un fallo minúsculo que solo yo, con mis conocimientos técnicos autodidactas para la edición de video, había podido explotar. La humillación de esta noche era la gota que colmaba el vaso, pero el dolor se remontaba a décadas. Siempre fui la que no encajaba, la que se atrevía a cuestionar la obsesión familiar con el dinero. Cuando necesité un pequeño préstamo para mi primera galería, Robert se había negado con un discurso sobre la disciplina del mercado, mientras le regalaba a su prometida un collar de diamantes que costaba 10 veces lo que yo pedía. Ese desprecio más que cualquier otra cosa había alimentado mi determinación. Ahora, mientras el camarero colocaba mi plato de faisán asado, sentí una vibración sutil en mi bolso. Era mi señal. El dispositivo de proyección,
Un pequeño aparato de alta tecnología camuflado como un estuche de maquillaje, estaba activado y esperando la conexión. Había cronometrado esto para que sucediera justo después del plato principal, antes de que el alcohol suavizara demasiado las reacciones, y mientras todos estuvieran aún perfectamente atentos. Robert se inclinó hacia mi padre, riendo de algo que había dicho el banquero. Su risa era fuerte, confiada, el sonido de un hombre que creía que su posición era inexpugnable. Me miró de nuevo, una rápida ojeada de desprecio, como si se preguntara por qué seguía ocupando espacio en su mesa de éxito. Clara, dijo, con un tono falsamente afable que solo la familia podía distinguir como condescendiente. ¿Cómo va ese estudio tuyo? ¿Lograste vender algo significativo para cubrir los gastos de la cena de anoche? Esos pequeños gastos se suman, ¿sabes? Mi madre le dio un codazo suave a Robert, avergonzada por el comentario tan directo, pero Robert la ignoró. Él disfrutaba de estos pequeños actos de crueldad. Era su manera de recordarme mi lugar, especialmente en presencia de sus colegas. Va bien, Robert, respondí, mi voz sorprendentemente estable. Mi sonrisa era genuina, aunque venenosa. De hecho, he estado trabajando en un proyecto audiovisual muy significativo últimamente, uno que creo que te resultará revelador. Robert se encogió de hombros con desinterés. Ah, ¿otro de esos videos conceptuales? Asegúrate de que no sea demasiado abstracto, hermana. Recuerda, la gente de negocios prefiere la claridad y la transparencia. Es mucho más rentable. Oh, este es perfectamente claro, Robert, dije manteniendo el contacto visual por primera vez en años, y te garantizo que tiene una transparencia absoluta. De hecho, está a punto de convertirse en lo más rentable que he producido en toda mi vida. El banquero vecino se rió incómodamente, pensando que era una broma intelectual entre hermanos. Robert no entendió la amenaza implícita, simplemente se dedicó a su faisán, volviendo la espalda a mi humillación con la misma facilidad con la que ignoraba a los mendigos en la calle. Era el momento. Con el corazón martillando fuerte pero la mente glacial, metí la mano en el bolso y activé el pequeño proyector. Estaba diseñado para reflejar la imagen directamente sobre la pared blanca más grande del salón, justo detrás de la mesa principal. En un instante, mientras el silencio momentáneo caía sobre la sala de espera del postre, la pared, que hasta entonces había sido un lienzo de terciopelo neutro, se iluminó con la imagen de un balance financiero. Los números eran complejos, pero la palabra, evasión, resaltaba en letras rojas y grandes, superpuesta por mi propia edición. El cambio de ambiente fue inmediato. La música se detuvo. Los comensales, que estaban sumidos en sus conversaciones privadas, levantaron la vista, confundidos por la interrupción visual. Robert, que estaba a punto de llevarse un trozo de comida a la boca, se congeló. La imagen en la pared cambió, reemplazando el balance con un video granulado en blanco y negro. Era una vista aérea de un hangar, en el que se realizaba una transferencia de maletines. La fecha y la hora estaban claramente marcadas. Un segundo después, mi voz en off comenzó a narrar, clara y sin titubeos. Robert Johnson siempre nos humilló por nuestra falta de estabilidad financiera, declaré, mi voz resonando gracias a los altavoces de mi pequeño dispositivo, diseñados para eventos públicos. Esta noche, revelaré la verdad detrás de su estabilidad. Lo que Robert llama éxito, la ley lo llama crimen. Robert se levantó de golpe, su rostro se descompuso de la arrogancia al terror absoluto. Estaba pálido, sus ojos fijos en la pared. ¡Clara! Apaga eso inmediatamente, sisió, su voz rasposa, la voz de un hombre que se ve atrapado. Pero era demasiado tarde. La humillación pública que él me había infligido, se había convertido en un boomerang. La sala quedó en un silencio tan absoluto que se podía escuchar el tintineo de un cubierto al caer en la mesa vecina. Yo, Clara, había revelado la verdad frente a todos, y mi liberación acababa de empezar. Yo, Clara, había revelado la verdad frente a todos, y mi liberación acababa de empezar. Robert se levantó tan violentamente, que su silla de caoba tallada, cayó hacia atrás con un golpe seco que resonó en el silencio abrumador. En ese instante, el hombre impecable se disolvió, dejando solo a una criatura aterrada con la boca abierta. El terciopelo borgoña de las paredes, que antes había absorbido el sonido de la risa y el tintineo, ahora amplificaba la respiración agitada de la multitud. La luz de mi proyector, cruda y blanca, no solo iluminaba la pared, sino que bañaba la mesa principal, exponiendo la cera de la desesperación en el rostro de mi hermano. Sus ojos, antes fríos y calculadores, estaban desorbitados y llenos de una mezcla de rabia y pánico primario. «Es una mentira, es una manipulación, no es real», gritó, su voz aguda y carente de la resonancia autoritaria que había usado minutos antes para humillarme. Dio un paso hacia mí, con la intención clara de arrebatarme el pequeño estuche de maquillaje que era la fuente de la proyección.
Pero la distancia social de la mesa principal, que antes me había parecido una barrera de castigo, ahora era mi protección. Me incliné hacia atrás, mis músculos tensos pero mi mente en una calma escalofriante. Toca el estuche y haré que la policía venga aquí en 10 minutos, Robert, respondí. Mi voz era baja, pero tan firme que cortó la histeria incipiente de la sala. Esto no es una broma, ni un video conceptual abstracto, como tú lo llamarías. Es evidencia forense. Mientras Robert se paralizaba a medio camino, mi voz en off en la proyección se hizo más fuerte. El video granulado en blanco y negro se reemplazó por una hoja de cálculo Excel increíblemente detallada, la misma que había visto en sus archivos compartidos. En la pantalla, en un recuadro ampliado, apareció un correo electrónico, sin editar, dirigido a su socio ruso. Asunto: Clean Up, Cayman Structure. La gente en la sala, acostumbrada a la intriga financiera, no necesitaba que les explicaran el significado de las Islas Caimán. Vi a mi padre, sentado inmóvil, su rostro envejecido y rojo, no por la ira moral, sino por la devastación de la reputación. Mi madre, Eleanor, con su perfume a gardenias y su vestido de seda color champán, hizo un pequeño sonido de incredulidad, llevando una mano temblorosa a su boca. Ella me miró a mí, no a Robert, con una expresión de traición absoluta, como si yo hubiera manchado el lino, no el legado familiar. La voz de Robert, en la grabación de audio, ahora sí, comenzó a sonar, clara y perfectamente sincronizada con un diagrama de flujo que mostraba cómo se movían los fondos ilícitos. Y si el viejo idiota de Sir Charles pregunta, diles que fue una inversión de alto riesgo. A su edad, ¿quién va a creerle? Tendrá suerte si recuerda dónde dejó las llaves, y mucho menos un formulario de inversión de hace 3 años. Lo que importa es el rendimiento. Y si tengo que pasar por alto 1 o 2 regulaciones para asegurar ese rendimiento, que así sea. El riesgo vale la pena. Nadie busca debajo de las alfombras de los Johnson, querida. Nadie se atreve. El silencio se rompió por un coro de susurros nerviosos. El banquero sentado junto a Robert se puso de pie, disculpándose torpemente mientras se alejaba de la mesa principal. El aroma a faisán y trufa se mezcló con el olor acre del miedo que Robert irradiaba, un hedor metálico que casi podía saborear. Observé a Robert. Estaba temblando visiblemente. Sus puños se cerraron y abrió la boca para gritar otra negación. Pero la voz de mi padre, un rugido de autoridad que había mantenido a raya a consejos de administración durante décadas, lo interrumpió. «Cállate, Robert». Mi padre se puso de pie, su figura corpulenta proyectando una sombra sobre su hijo. Su mirada se dividió entre la pantalla y yo. Había una furia inmensa, pero también una pregunta muda. ¿Por qué, Clara? ¿Por qué ahora? Y yo, que había pasado toda mi vida sintiéndome pequeña bajo su crítica, encontré mi propia voz, no amplificada por el proyector, sino resonante de convicción. ¿Me preguntas por qué, padre?, pregunté. El aire ya caliente de la sobremesa, saturado por el aroma dulzón del soufflé de naranja y el vapor residual del café irlandés, se tensó de golpe. Robert, que había estado charlando ruidosamente con 2 de sus socios bancarios, un par de hombres pálidos y trajeados que se reían falsamente de cada una de sus bromas, se puso de pie por segunda vez. Esta vez, su ascenso no fue el gesto solemne de un anfitrión agradecido. Fue la toma de posesión de un dictador. Había bebido demasiado. La corbata se le había aflojado levemente, y el brillo en sus ojos no era el de la felicidad familiar, sino el del poder sin control. Los aplausos corteses cesaron tan pronto como notaron la severidad en su postura. Se aclaró la garganta, y el sonido reverberó en el silencio expectante del salón. «Disculpen, pero hay algo más que debo decir», comenzó, y aunque la sonrisa seguía pegada a su rostro, era una máscara de superioridad. «Hemos celebrado esta noche el legado Johnson, la excelencia que hemos construido. Pero, como en toda gran estructura, a veces hay cimientos que no resisten la prueba del tiempo, o la prueba, francamente, de la ambición». Su mirada, fría y afilada, se posó sobre mí, cruzando la mesa como un proyectil que buscaba mi pecho. El cuarteto de cuerdas en el rincón pareció desaparecer, y solo existíamos él y yo, bajo el peso de la atención de todos. Y me refiero, por supuesto, continuó Robert, articulando cada sílaba con un desprecio calculado, a aquellos que no han logrado honrar la reputación que nuestros padres forjaron con tanto sudor y capital. Me refiero a Clara. El nombre, mi nombre, sonó como una maldición en su boca. Pude sentir el rubor subir por mi cuello, pero me obligué a mantener mi barbilla alta. No le daría la satisfacción de verme derrumbar, no ahora, no cuando la victoria estaba a solo un clic de distancia. Robert apoyó sus manos enguantadas mentalmente en la mesa de caoba. «Clara, mi querida hermana, siempre fuiste una soñadora», dijo, utilizando el término con la condescendencia de quien describe a un niño pequeño o a una mascota inútil.
Y a pesar de mis esfuerzos, a pesar de las repetidas oportunidades que te brindé en mis empresas, a pesar de los rescates financieros que tuve que ejecutar discretamente para mantener tu nombre fuera de los tabloides de segunda mano, hizo una pausa dramática para que todos pudieran asimilar la magnitud de su generosidad y mi ingratitud. Tu supuesto fracaso ha sido, lo diré sin filtros ante todos los que nos honran esta noche, una vergüenza para el apellido Johnson. La sala se convirtió en una trampa de cristal. Podía escuchar el roce de una silla moviéndose, un sonido insignificante magnificado por el silencio. Mi tía Eleanor, la misma que siempre me había mirado con lástima, desvió la mirada hacia su copa de champán, incapaz de sostener la mía. Los socios de Robert asentían con gestos graves, como si estuvieran en medio de una reunión de accionistas, aprobando un recorte de presupuesto doloroso pero necesario. Robert me estaba utilizando como chivo expiatorio, consolidando su imagen de hombre fuerte y responsable que incluso tiene que lidiar con la carga de su propia familia incompetente. Cada una de sus palabras era un martillo que golpeaba no solo mi dignidad actual, sino años de desprecio silencioso. Recordé la Navidad en la que me había regalado un cheque con la nota, para que puedas pagar tus deudas y dejes de pedir prestado a otros. Recordé la vez que me presentó ante un cliente importante como, mi hermana, la artista que fracasó. El dolor invisible que había cargado durante tanto tiempo se coagulaba ahora en mi garganta, denso y amargo. Robert creía que tenía el derecho divino de juzgarme, porque su cuenta bancaria era más grande que mi autoestima. Y lo había permitido, hasta ahora. Hablemos claro, Clara, continuó, su voz subiendo de volumen, ahora con una falsa nota de compasión. Las deudas que he cubierto. El ridículo que has traído a mi nombre al intentar proyectos absurdos. No es que no te quiera. Te quiero, pero la realidad es que hay un estándar en esta familia, y tú, tristemente, has caído por debajo de él. He utilizado este evento, sí, para limpiar mi reputación de cualquier asociación pública con tus desventuras. Espero que, al menos, esta humillación pública te sirva como lección final. No eres parte de mi círculo de éxito. Eres la prueba de lo que sucede cuando se carece de visión y disciplina. La rabia me inundó, sí, pero no era la rabia impulsiva que él esperaba, la que me haría llorar o gritar, y por tanto, confirmar su narrativa de mi inestabilidad emocional. Era una rabia fría, pesada. La rabia de alguien que ha estado tejiendo una red de paciencia durante meses. Mientras él terminaba su diatriba final, su rostro hinchado de autosatisfacción, yo solo podía ver una imagen. El brillo azul intermitente de la pantalla de mi laptop en mi pequeño apartamento de Chelsea, la noche en que encontré la verdad. Fue hace 6 meses. Había ido a su oficina bajo el pretexto de recoger unos viejos archivos familiares que supuestamente él guardaba. Él estaba fuera, en Singapur, cerrando uno de sus supuestos tratos millonarios. Me senté en su escritorio de roble macizo, que olía a victoria y a cuero fino, y por pura curiosidad, o quizás por una corazonada que venía gestándose desde hacía años, encendí su computadora, utilizando la contraseña que casualmente recordaba de nuestra infancia, el nombre de nuestro perro muerto, Portos, seguido del año que Robert se graduó de Oxford. Encontré el archivo. No eran documentos, sino grabaciones de audio y video de videoconferencias privadas. Al principio, solo escuché jerga financiera aburrida, pero luego, la voz de Robert se volvió inconfundiblemente tensa, susurrando instrucciones a un abogado en las Bahamas. El audio detallaba, con una precisión escalofriante, cómo desviaba fondos de la Fundación Johnson, una organización benéfica familiar que se suponía ayudaba a jóvenes músicos, para inyectar ese dinero en cuentas offshore. Utilizaba a la familia, no como un refugio, sino como una fachada, como una cortina de humo, para lavar dinero negro obtenido a través de negocios inmobiliarios turbios en Europa del Este. Recuerdo haberme puesto de pie, sintiendo que el suelo se hundía. El Robert que yo conocía, el arrogante pero supuestamente legítimo financiero, era un fantasma. El verdadero Robert era un criminal de cuello blanco. La prueba que había estado buscando, no para humillarlo, sino para entender por qué siempre me trataba con tanto desprecio, estaba allí. Él era la vergüenza, no yo. Él era el fraude. Y en ese instante, mi misión cambió de la supervivencia a la justicia. Compilé las grabaciones más incriminatorias. La joya de la corona era un video de 10 minutos donde explicaba, con gráficos y todo, cómo la reestructuración de una de sus empresas era en realidad un sofisticado esquema Ponzi que afectaría a cientos de inversores pequeños, inversores que él llamaba despectivamente el ganado. La única prueba capaz de hundirlo, de destruir su reputación en Londres y de llevarlo a prisión, estaba ahora conmigo. Ahora, mientras Robert terminaba su discurso, elevando las cejas en un gesto que exigía la aquiescencia de la audiencia,
Yo sentí el peso del pequeño dispositivo USB. Lo había conectado previamente, hace una hora, al sistema de proyectores escondido detrás de las cortinas de terciopelo. Había accedido al menú de la sala, bajo el pretexto de que necesitaba revisar la presentación de diapositivas que se proyectaría más tarde sobre la historia de los Johnson. Robert se inclinó ligeramente hacia adelante, su rostro a escasos metros de mí. Y ahora, celebremos el éxito real, dijo, alzando su copa de cristal tallado. A la familia que sí cumple con su nombre. Sentí una calma absoluta. El tiempo se había ralentizado a la velocidad de la miel fría. Él me despreciaba por última vez, creyendo que yo era débil, insignificante, y que su poder era absoluto, cimentado en el oro y la arrogancia. Pero yo sabía que ese sería el último momento en que él tendría poder sobre mí. La humillación pública había sido su error final, la chispa que encendería la mecha que yo misma había colocado bajo sus cimientos de corrupción. Yo guardaba la llave, no de mi propia liberación, sino de su confinamiento. El murmullo de felicitaciones y la risa petulante de Robert se elevaron sobre la mesa. Tomé un sorbo de agua helada, la frialdad calmando el fuego interno que me consumía. Era el momento. Mi mano se deslizó discretamente bajo la mesa, buscando el control remoto de bolsillo que controlaba la proyección. El simple acto de presionar ese botón era la culminación de años de dolor silencioso y 6 meses de meticulosa planificación. Robert estaba a punto de descubrir que la oveja negra de la familia era en realidad el lobo que conocía todos sus escondites. La verdad estaba a punto de revelarse, y el silencio que seguiría sería mi más dulce venganza. Mientras él disfrutaba del aplauso de sus secuaces, con esa sonrisa radiante de falsa superioridad, mi dedo encontró el botón de encendido del proyector. Sentí un pequeño clic seco, un sonido que nadie más pudo oír, pero que resonó como un disparo en mi alma. En la oscuridad, la luz. Y la luz traería consigo la verdad. La pantalla blanca, hasta entonces reservada para las fotos idílicas de la trayectoria de los Johnson, estaba a punto de mostrar el infierno que Robert había construido en secreto. El evento había terminado para él, aunque él aún no lo supiera. Mi capítulo de sumisión había terminado. El de la justicia ineludible estaba por comenzar. La primera imagen apareció en la pantalla gigante de repente, interrumpiendo un brindis a medias. Robert se detuvo a la mitad de su frase, su copa suspendida en el aire, frunciendo el ceño por la interrupción técnica. Se escuchó el sonido de una grabación abriéndose. Era mi voz, una voz sin miedo, que comenzaba a narrar la historia que la familia y la sociedad de Londres jamás esperarían escuchar. Yo había preparado el montaje con cuidado. Primero mi testimonio, breve, contundente, para capturar la atención de todos, antes de soltar las grabaciones de Robert. Durante años, comenzó mi voz pregrabada, proyectada con una claridad impecable gracias a los altavoces de alta fidelidad del hotel. Mi hermano Robert Johnson me humilló públicamente, utilizando nuestro apellido como arma para encubrir la verdad de su propio fracaso moral. El rostro de Robert se descompuso. El color abandonó sus mejillas mientras se daba cuenta de que la pantalla no mostraba una diapositiva de la historia familiar, sino una introducción a algo mucho más oscuro. La cena de aniversario había dejado de ser una celebración para convertirse en una sala de tribunal improvisada, y él era el único acusado. El proyector se centró en mi rostro, que se mantenía inexpresivo. La gente comenzó a girar sus cabezas, confundida, buscando al responsable de la interrupción. Mis tíos y primos se miraban con pánico. Robert, por fin, encontró su voz, y era un graznido de incredulidad y terror. «Clara, ¿qué estás haciendo? Apaga eso ahora mismo. Es una interrupción vergonzosa», me gritó, pero su poder había desaparecido. Yo ya no le temía. La pantalla se movió. Mi voz pregrabada terminó, y el silencio fue reemplazado por el sonido inconfundible de la voz de Robert, la voz grabada en su propia oficina, detallando los crímenes. La primera toma era solo audio, con subtítulos en la pantalla para asegurar que nadie se perdiera ni una sola palabra de su traición. El murmullo de la gente se extinguió. Robert Johnson, el exitoso financiero, se estaba hundiendo a sí mismo en vivo y a todo color. El silencio fue absoluto, un silencio que marcaba mi liberación. El murmullo de felicitaciones y la risa petulante de Robert se elevaron sobre la mesa. Tomé un sorbo de agua helada, la frialdad calmando el fuego interno que me consumía. Era el momento. Mi mano se deslizó discretamente bajo la mesa, buscando el control remoto de bolsillo que controlaba la proyección. El simple acto de presionar ese botón era la culminación de años de dolor silencioso y 6 meses de meticulosa planificación. Robert estaba a punto de descubrir que la oveja negra de la familia era en realidad el lobo que conocía todos sus escondites. La verdad estaba a punto de revelarse, y el silencio que seguiría sería mi más dulce venganza. Mientras él disfrutaba del aplauso de sus secuaces,
Con esa sonrisa radiante de falsa superioridad, mi dedo encontró el botón de encendido del proyector. Sentí un pequeño clic seco, un sonido que nadie más pudo oír, pero que resonó como un disparo en mi alma. La sala, inundada por la luz cálida de los candelabros de cristal y el olor a postre caro, fue repentinamente asaltada por un flash de luz blanca y cruda proveniente de la pared opuesta. La pantalla gigante, hasta entonces reservada para las fotos idílicas de la trayectoria de los Johnson, se encendió con un brillo cegador, interrumpiendo abruptamente el momento cumbre del brindis. Robert se detuvo a la mitad de su frase. Su copa de cristal, suspendida en el aire, atrapó el reflejo de la luz proyectada, brillando de manera antinatural. Frunció el ceño con una molestia leve, como si un camarero torpe hubiera derramado una gota de vino. Era la interrupción técnica más inoportuna, pensó con fastidio, y estaba a punto de reprender al personal del hotel. Se escuchó el sonido de una grabación abriéndose. Era mi voz, una voz sin miedo, que comenzaba a narrar la historia que la familia y la sociedad de Londres jamás esperarían escuchar. Yo había preparado el montaje con cuidado, primero mi testimonio, breve, contundente, para capturar la atención de todos, antes de soltar las grabaciones de Robert. La calma en mi tono era el resultado de un ensayo de 100 veces, una armadura de indiferencia. Durante años, comenzó mi voz pregrabada, proyectada con una claridad impecable gracias a los altavoces de alta fidelidad del hotel, una inversión que Robert había hecho para sus propias presentaciones egoístas. Mi hermano Robert Johnson me humilló públicamente, utilizando nuestro apellido como arma para encubrir la verdad de su propio fracaso moral. La palabra moral resonó en el amplio salón, una palabra fuera de lugar, en medio de tanta opulencia. El rostro de Robert, que segundos antes había estado hinchado de autosatisfacción, se descompuso. El color abandonó sus mejillas con una velocidad asombrosa, dejando una palidez cerúlea bajo la iluminación intensa. La mandíbula se le tensó, y sus ojos se clavaron en mí, cruzando la distancia de la mesa con una mezcla venenosa de incredulidad y un terror incipiente. Un animal que olfatea la trampa. El proyector se centró en mi rostro, el que estaba en la grabación, manteniendo una expresión inexpresiva que contrastaba con el pánico que se apoderaba de la sala. La gente comenzó a girar sus cabezas, confundida, buscando al responsable de la interrupción. Mis tíos y primos se miraban con pánico, susurros secos como hojas muertas comenzando a volar por la mesa. Tía Eleanor dejó caer ligeramente su copa, y el sonido sordo del cristal contra el mantel de lino resonó como un gong. Robert, por fin, encontró su voz. Era un graznido agudo, destrozado por la sorpresa y la furia. «Clara, ¿qué demonios estás haciendo? Apaga eso ahora mismo. Es una interrupción vergonzosa», me gritó, pero su poder había desaparecido. Ya no le temía. Yo permanecí sentada, tomando otro sorbo de agua. Mi silencio era una respuesta más potente que cualquier diatriba. Observé cómo el pánico le secaba la garganta. Él seguía negándose a creer la realidad, que la hermana incompetente había logrado infiltrarse en su fortaleza. Esta noche, continuó mi voz grabada, imperturbable, Robert Johnson intentó utilizar mi supuesta falta de disciplina como un escudo, pero la disciplina de un verdadero Johnson no se mide en riqueza, sino en integridad. Robert ha carecido de integridad durante años, desviando fondos, defraudando a pequeños inversores y utilizando nuestra fundación benéfica como una lavandería personal. El murmullo de la gente se extinguió por completo. La palabra lavandería no necesitaba traducción en ese círculo. Los dos socios bancarios de Robert, los que se habían reído falsamente de sus bromas, se enderezaron como estacas, sus sonrisas petulantes borradas. Sus ojos ya no estaban fijos en Robert, sino en la pantalla, en la revelación que podría destruir sus carreras por asociación. Pude ver el cálculo frenético en sus rostros. ¿Hasta dónde llegaba el rastro de la corrupción? Robert se levantó bruscamente, haciendo que su silla de caoba rozara el suelo con un estruendo. Se inclinó sobre la mesa, con el rostro distorsionado por una rabia que bordeaba la locura. «Esto es difamación, una mentira, un ataque patético de celos». Su voz estaba rota. Ya no era la voz resonante del anfitrión, sino el balbuceo de un hombre perdiendo el control ante una audiencia cautiva. Mi corazón latía con la calma de un metrónomo. Era el momento de soltar el peso pesado. La pantalla se movió. Mi voz pregrabada terminó, y el silencio expectante fue reemplazado por el sonido inconfundible de la voz de Robert, la voz grabada en su propia oficina. El audio se abrió con un sonido de fricción metálica, el mismo que recordaba de la noche en Chelsea. La primera toma era solo audio, con subtítulos en la pantalla que aparecían en una tipografía clara y elegante, asegurando que nadie, ni siquiera los más ancianos y con peor oído, se perdiera ni una sola palabra de su traición. El audio capturaba una conversación confidencial con su abogado en las Bahamas. La voz de Robert, gutural y fría, llenó el salón.
Bah. Y la reestructuración de la subsidiaria Siete Mares nos permite desviar la totalidad de los 40 millones. Los inversores de perfil bajo no notarán nada hasta el próximo trimestre. Llámalos como quieras, Arthur, llámalos, el ganado. Mientras sigan firmando sin leer, nos hacen un favor. Es dinero fresco, blanqueado a través de la Fundación Johnson, que es, repito, una cortina de humo perfecta. La palabra ganado, cattle, traducida y proyectada en el centro de la pantalla, se sintió como una blasfemia. El silencio fue absoluto, un silencio espeso, casi palpable, que marcaba mi liberación. El aire que antes olía a naranja y café, ahora olía a miedo, a la cera caliente de las velas que se derretían sin que nadie las mirara. Robert se tambaleó. Su mano buscó apoyo en la mesa de caoba pulida, sus nudillos se pusieron blancos mientras se aferraba al borde. El sudor frío comenzó a dibujar líneas oscuras en su camisa de seda fina. Había estado tan seguro de su invulnerabilidad, tan convencido de que la única persona que conocía, la corbata se le había aflojado hasta quedar desabrochada y su respiración, acelerada por el alcohol y la furia, resonaba en el salón principal de la residencia de mis padres en Kensington. La luz de los candelabros, reflejada en la plata pulida y el cristal de baccarat, hacía que su rostro sudoroso pareciera una máscara de cera. Había estado despotricando sobre la necesidad de mantener la integridad del apellido Johnson, una palabra que, viniendo de él, sonaba tan hueca como una promesa electoral. Se inclinó sobre la mesa, con las palmas apoyadas firmemente en la caoba brillante, buscando mi mirada. Y a eso me refiero, madre. La integridad. El nombre. Es un esfuerzo constante. No todos tienen la disciplina o la inteligencia para mantenerlo, escupió, y sus ojos grises, fríos como la niebla de Londres, se posaron directamente en mí. Algunos, simplemente, deciden tomar el camino fácil, ¿no, Clara? Deciden ser la nota a pie de página. El recordatorio constante de que no todos en esta familia están hechos de la misma madera. La vergüenza que cargamos. La verdad es que tu supuesta vida de artista ha sido y sigue siendo una vergüenza para el apellido Johnson. Mi cuerpo, que había estado inmóvil durante toda su diatriba, reaccionó con una calma que me sorprendió. Mis labios se curvaron en lo que debió parecer una sonrisa de resignación. Pero era, en realidad, la satisfacción contenida de quien sostiene una bomba de tiempo. Él estaba a punto de concluir su discurso con una frase lapidaria sobre cómo, algunos nunca aprenden, cuando mi mano izquierda, escondida bajo el pliegue del pesado vestido de seda azul que usaba, hizo el movimiento que había ensayado mentalmente durante meses. Sentí el frío plástico del pequeño control remoto en la palma, un objeto discreto, casi insignificante, que yo había robado del centro de control audiovisual del salón esa misma tarde, reemplazándolo con una réplica sin batería. Mi pulgar se movió con precisión milimétrica. Presioné el botón de encendido que activaba el sistema de proyección de la sala. No hubo estruendo, solo un sutil y casi inaudible clic. El efecto fue inmediato y dramático. Las luces del gran salón, controladas por un sofisticado sistema domótico, se atenuaron abruptamente. No fue un apagón total, sino una transición brusca de la luz dorada y cálida de la cena a la penumbra intensa y azulada. La iluminación perfecta para una proyección cinematográfica. Un murmullo de confusión recorrió las mesas. Robert se detuvo a mitad de su frase. La sílaba final de «aprenden» se ahogó en su garganta. La gran pantalla de proyección, una pieza de tecnología oculta que mis padres utilizaban para mostrar fotografías antiguas en eventos formales, cobró vida con un resplandor cegador. Yo había configurado el sistema para que saltara directamente al archivo que me interesaba. En lugar de aparecer las imágenes borrosas y nostálgicas de mis padres en su luna de miel en Venecia, apareció la imagen nítida, de alta definición y escalofriantemente profesional de Robert Johnson. Era su oficina en The City, la que él tanto se había esforzado en decorar con arte caro y vistas al Támesis. Él estaba sentado en su escritorio de cuero negro, no con la camisa arrugada que llevaba ahora, sino pulcramente vestido, hablando por un auricular mientras revisaba una pila de documentos. Junto a él, se distinguía claramente la figura de Marcus Thorne, uno de sus socios más cercanos, y el mismo hombre que estaba sentado a solo 2 metros de mí, con un tenedor a medio camino de su boca. El sonido envolvente del salón, que solía ser utilizado para música clásica, amplificó la conversación grabada con una claridad brutal. La voz de mi hermano, la misma voz arrogante que me había humillado hace solo 10 segundos, resonó por el salón, pero ahora estaba despojada de su tono festivo. Era la voz fría, calculadora, y completamente profesional de un criminal. Solo el acuerdo con los kuwaitíes está cerrado, Marcus. Necesitamos mover los 25 millones para antes del amanecer. La auditoría no va a encontrar ese rastro si lo pasamos por la estructura de Delaware primero, y de ahí a las Islas Caimán, donde nadie, absolutamente nadie, hará preguntas. Marcus Thorne,
El socio, que aún sostenía su tenedor, se quedó completamente rígido, sus ojos saliéndose de las órbitas mientras veía su propio rostro pálido en la pantalla. Robert Johnson, el Robert de la vida real, se quedó absolutamente paralizado. La palabra que estaba a punto de pronunciar se había quedado atrapada. Su rostro pasó del rojo intenso de la ira, y el vino tinto al blanco cerúleo del pánico absoluto. Era como si hubiese visto a un fantasma, o peor aún, a su propia ejecución. Proyecté el video de su traición, y la evidencia se extendió como una mancha de tinta negra sobre la pulcra blancura de nuestra cena de aniversario. Yo no había necesitado decir una palabra. Revelé la verdad frente a todos usando el arma más potente que existe, su propia voz, su propia imagen, la prueba irrefutable de sus crímenes financieros. El jadeo colectivo de los invitados fue un sonido ahogado, un susurro de horror que pareció absorber todo el oxígeno del ambiente. Mis padres, sentados en las cabeceras, estaban petrificados. Mi madre, siempre tan digna, se llevó una mano temblorosa a la boca, sus ojos llenos de incredulidad y un dolor que trascendía la humillación pública. Mi padre, el hombre que siempre había idolatrado a Robert por su éxito, simplemente inclinó la cabeza, como si no pudiera soportar el peso de la visión. El Robert grabado continuó su monólogo criminal, ajeno al cataclismo que desataba en la vida real. Asegúrate de que los documentos falsos parezcan legítimos. La firma de Clara está en el fondo de la corporación fantasma. Es perfecta. ¿Quién sospecharía de la artista fracasada que apenas puede pagar el alquiler en Notting Hill? Esa frase me golpeó, no con dolor, sino con una fría vindicación. Él no solo usó mi supuesto fracaso para humillarme, sino que también lo había utilizado como el cebo perfecto para su fraude. En ese momento Robert en el salón finalmente reaccionó. Un grito gutural, cargado de rabia y desesperación, se desgarró de su pecho. ¡Mentirosa! ¡Esto es un montaje! ¡Un truco sucio! Apágalo ahora mismo, Clara. Intentó correr hacia la pantalla, un toro ciego cargando contra la luz, con la intención obvia de arrancar el proyector o apagar la fuente. Pero yo había asegurado el sistema. La única forma de detener la proyección era con el control remoto que yo aún sostenía firmemente en mi regazo. Había aprendido de la mejor manera. La tecnología era el único poder real en esa sala. Robert tropezó con una silla, haciendo que un par de copas de champán cayeran al suelo con un estrépito sordo, un ruido insignificante en comparación con la revelación que se estaba desarrollando en la pantalla. Los guardias de seguridad, que hasta ese momento habían estado discretamente posicionados en las esquinas, intercambiaron miradas nerviosas, sin saber si debían detener a su jefe o simplemente dejar que la escena se desarrollara. Mientras Robert gritaba y jadeaba, su cara roja por el esfuerzo y la humillación, la sala quedó en un silencio tan absoluto que se hizo físico. Era un silencio pesado, denso, cargado de la electricidad estática de la verdad. Podías escuchar la respiración entrecortada de los invitados, el tintineo del aire acondicionado, y sobre todo, la voz clara y fría de Robert en el video, describiendo meticulosamente el esquema de fraude, los paraísos fiscales y cómo había utilizado a la artista fracasada para lavar millones. Los invitados financieros, socios bancarios y amigos de la familia, no se movían. Eran testigos involuntarios de la caída de un gigante. Estaban presenciando, en tiempo real, no solo un escándalo familiar, sino un crimen financiero de magnitud internacional. Robert Johnson, el exitoso banquero de Londres, había sido expuesto como un ladrón, un estafador, y, lo que era peor para su orgullo, un idiota que no supo ver la trampa que le había tendido su propia hermana. Sentada en mi sitio, con la espalda recta y la cabeza en alto, lo miré. Su arrogancia se había desvanecido, solo quedaba el pánico animal, el terror de saber que su imperio se estaba derrumbando, pieza por pieza, frente a los ojos de todos los que importaban. Su rostro enrojecido se contorsionó en una mueca de odio dirigido hacia mí, una mezcla de resentimiento y una terrible realización. ¡Tú! ¡Lo planeaste todo!, gritó, señalándome con un dedo tembloroso, su voz apenas un graznido. Mi respuesta fue un suspiro suave, apenas audible. Le devolví la mirada con la calma fría que solo el dolor de años puede otorgar. No había ira, solo una profunda, inmensa sensación de alivio. Había esperado este momento durante demasiado tiempo, soportando cada mirada de lástima, cada comentario condescendiente, cada humillación pública injusta. Ese día todo cambió. La verdad oculta, la prueba secreta que guardé en silencio, finalmente estaba liberada. El video llegó al final de la primera secuencia, mostrando un documento bancario que detallaba las transferencias. La prueba era tan abrumadora que no necesitaba explicación. El silencio continuó, un monumento a la conmoción. Los socios de Robert en la mesa se levantaron con cautela, sus expresiones revelando la rápida reevaluación de su propia posición,
Ya no estaban en presencia de un hombre de éxito, sino de un paria a punto de ser arrestado. Marcus Thorne fue el primero en tomar el teléfono, con manos temblorosas. No estaba llamando a la policía, sino a sus abogados. La supervivencia es un instinto primario. Robert se tambaleó, su figura una sombra patética en medio del lujo del salón. Intentó acercarse a mí, quizás para tomar el control remoto, quizás para hacerme daño, pero yo estaba lista. Levanté la mano, un gesto pequeño pero firme, y la seguridad finalmente se movió, interponiéndose entre nosotros. No te acerques a ella, señor Johnson, dijo el guardia principal, su voz grave y autoritaria. Un sonido que nunca antes se había dirigido a Robert en ese tono. La humillación de Robert era completa. Había sido públicamente despreciado por la mujer que había despreciado, y ahora era controlado por sus propios empleados. El hombre que se creía intocable estaba expuesto, destruido. Yo no me moví de mi silla, sentí los ojos de todos sobre mí, pero por primera vez, no eran miradas de lástima o juicio, eran miradas de asombro, y extrañamente, de respeto. Había recuperado mi voz y mi valor, no con palabras vacías, sino con la potencia implacable de la verdad. La cena de aniversario de mis padres se había convertido en el juicio final de Robert Johnson, y yo, Clara, la supuesta fracasada, era el juez y el verdugo. El peso de años de desprecio silencioso se levantó de mis hombros, reemplazado por la ligereza vertiginosa de la liberación. Vi a mi madre llorar, no por vergüenza, sino por la devastadora realidad. Mi padre, aún con la cabeza gacha, finalmente entendió quién era realmente su hijo favorito. ¿Y qué clase de fuerza silenciosa había subestimado en su hija? La justicia no llegó en forma de un largo proceso legal, sino en este instante explosivo de revelación pública. Robert, derrotado, se desplomó en una de las sillas vacías, respirando pesadamente, mientras el video continuaba repitiéndose en un bucle sordo, un testimonio eterno de su traición. Sabía que la policía llegaría pronto, alertada por las llamadas de los invitados, que ya habían comprendido la gravedad de la situación. Mi trabajo había terminado. Yo, la hermana humillada, había ganado. Me puse de pie con calma. Mi vestido de seda, que minutos antes se sentía como una jaula, ahora se sentía como una armadura. Los ojos de todos se clavaron en mí. Me dirigí a la mesa, y tomé un sorbo de mi copa de agua, mi corazón latiendo con una cadencia tranquila y victoriosa. Había terminado. Había sobrevivido. Había triunfado. La cena de aniversario había terminado. Y había comenzado mi nueva vida. Mi silencio había sido mi fuerza, y esa noche, había sido mi única y perfecta venganza. Fin del bloque 3/4. El peso de años de desprecio silencioso se levantó de mis hombros, reemplazado por la ligereza vertiginosa de la liberación. Vi a mi madre llorar, no por vergüenza, sino por la devastadora realidad. Mi padre, aún con la cabeza gacha, finalmente entendió quién era realmente su hijo favorito. ¿Y qué clase de fuerza silenciosa había subestimado en su hija? La justicia no llegó en forma de un largo proceso legal, sino en este instante explosivo de revelación pública. Robert, derrotado, se desplomó en una de las sillas vacías, respirando pesadamente, mientras el video continuaba repitiéndose en un bucle sordo, un testimonio eterno de su traición. El sonido ambiente de la grabación, la voz fría y metódica de Robert, parecía perforar el silencio como una aguja helada. Se lee la firma de Clara está en el fondo de la corporación fantasma. Es perfecta. ¿Quién sospecharía de la artista fracasada que apenas puede pagar el alquiler en Notting Hill? La humillación se repetía, una y otra vez, hasta convertirse en un mantra de su propia destrucción. Podía sentir el olor acre de sudor frío y alcohol rancio emanando de Robert, mezclándose con el dulce y pesado aroma a lirios, y la fragancia delicada de los carísimos perfumes que usaban las damas. El contraste era nauseabundo. El lujo impecable de la residencia Johnson, manchado por el hedor de la ruina moral. Sabía que la policía llegaría pronto, alertada por las llamadas de los invitados que ya habían comprendido la gravedad de la situación. Mi trabajo había terminado. Yo, la hermana humillada, había ganado. Me puse de pie con calma. Mi vestido de seda, que minutos antes se sentía como una jaula que ocultaba mi plan, ahora se sentía como una armadura invisible. Una piel protectora que el desprecio de nadie podía penetrar. El movimiento fue deliberado, lento. Cada músculo de mi cuerpo, tenso por la adrenalina que me había mantenido en vilo durante las últimas 3 horas de la cena, se relajó. Los ojos de todos se clavaron en mí, siguiendo mi silueta en la penumbra azulada de la sala, iluminada solo por el brillo helado de la pantalla que seguía proyectando la caída de Robert. No miré a Robert. Su existencia en ese momento era irrelevante. Era un problema legal que el Estado resolvería. Mi atención se centró en mis padres. Mi madre, Anne, levantó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa de control social, estaban empañados. Había dolor, sí,
pero también una pregunta muda, una súplica de entendimiento. Me acerqué a la cabecera, no para confortarla, sino para ofrecerle una explicación silenciosa. Mi padre, Arthur, finalmente levantó la cabeza. Su rostro, surcado por las líneas de la edad y la autoridad, estaba gris. La decepción que sentía no era solo por el crimen financiero de Robert, sino por la comprensión tardía de su propia ceguera. Él había medido el éxito solo en términos de capital y visibilidad, ignorando la fibra moral y la inteligencia estratégica que había estado dormida en su hija menor. Era una derrota personal para él, mucho más profunda que cualquier escándalo bursátil. Me dirigí a la mesa y tomé un sorbo de mi copa de agua. El agua estaba fría, cristalina, un contraste delicioso y purificador frente al vino tinto espeso que Robert había bebido para avivar su furia. El simple acto de beber se sintió como una declaración de guerra ganada, la calma de la vencedora que ha completado su misión, y ahora puede hidratarse. Clara, la voz de mi madre, era apenas un susurro roto, una sílaba cargada de la historia de nuestras vidas, años de distanciamiento, malentendidos, y la constante preferencia por el heredero varón. Me giré hacia ella, mi expresión impasible. No había necesidad de gritar o discutir. La verdad ya había gritado por mí. Mamá, respondí. Mi voz era baja y clara, cortando el aire denso. No había afecto, pero tampoco resentimiento en el tono, solo una fría finalidad. Robert no solo usó mi nombre para su fraude. Él me humilló frente a ustedes durante años, construyendo su propia imagen sobre la base de mi supuesto fracaso. Lo que viste hoy no es venganza, es la corrección de una injusticia. Él te hizo elegir entre la decencia y el dinero. Yo solo te mostré que nunca fue necesario elegir. Mi padre intentó hablar, quizás una disculpa, quizás una reprimenda que ya no tenía fuerza. Hizo un movimiento con la mano hacia mí. Clara, esto es la familia. Lo interrumpí con la menor inclinación de cabeza, un gesto de absoluto desprecio por esa noción de familia, que solo había servido para proteger la corrupción. La integridad, padre, ¿recuerdas? Robert dijo que no todos tienen la disciplina o la inteligencia para mantenerla. Dejé que mis palabras flotaran sobre la mesa, reflejadas en la plata pulida, y los ojos asustados de los invitados. Resulta que sí la tengo, y la usé para proteger mi propio nombre. Ahora me disculpan. Ya no tengo apetito. La sala quedó sumida en un silencio tan absoluto, que se podía escuchar el sutil zumbido del proyector en la esquina, ese pequeño motor que contenía mi libertad. Robert, aún desplomado, levantó la cabeza lo suficiente para mirarme. Había lágrimas mezcladas con el sudor en sus mejillas, y sus ojos eran pozos de odio impotente. No había arrepentimiento por el crimen, solo rabia por haber sido atrapado. Me di media vuelta. No me molesté en recoger mi bolso. No había nada que quisiera llevarme de esa casa, salvo la certeza de mi victoria. El camino desde la mesa hasta las puertas dobles de caoba se sintió eterno, un pasillo de ojos fijos. Sentí la intensa y pesada mirada de Marcus Thorne, el socio que ya estaba hablando apresuradamente por teléfono con un abogado en Miami. Sentí las miradas de las esposas, que ahora me veían no como la artista excéntrica, sino como la mujer que había desmantelado un imperio con la precisión de un cirujano y la frialdad de un juez. Crucé el umbral del salón principal. La moqueta persa amortiguó mis pasos de seda, pero cada movimiento era fuerte, resonante en mi propia mente. Mientras la puerta se cerraba lentamente detrás de mí, el pesado sello de la caoba separando el caos interno del orden externo. Escuché el sonido distante, pero inconfundible, de las sirenas acercándose en la calle de Kensington. Era el sonido de la ley, finalmente respondiendo a la verdad que yo había liberado. Afuera, la noche de Londres era fría y húmeda. Respiré profundamente el aire fresco, sintiendo cómo se disipaban los restos de la tensión y el aire viciado de la cena. Mi corazón latía con una cadencia tranquila y victoriosa. Había terminado. Había sobrevivido. Había triunfado. La cena de aniversario había terminado, y había comenzado mi nueva vida. Mi silencio había sido mi fuerza, y esa noche había sido mi única y perfecta venganza. Había recuperado mi historia, pieza por pieza, y la había reescrito en el único lienzo que importaba: la caída de mi hermano y la restauración de mi dignidad. El arte de la destrucción silenciosa había resultado ser, después de todo, mi obra maestra más lograda. Me alejé de la residencia Johnson, dejando atrás el olor a dinero sucio y la promesa rota de una familia. El frío control remoto, mi talismán, se hundía en el bolsillo secreto de mi vestido. Un recordatorio físico de que el poder no siempre reside en la voz más fuerte, sino en la mano que sabe cuándo presionar el botón. Fin del bloque 3/4. El metraje terminó. No fue un fundido a negro dramático,
sino un corte seco y brutal que dejó solo la imagen estática de un documento bancario incriminatorio proyectado sobre el tapiz de seda rojo sangre. El texto claro e implacable detallaba la transferencia de fondos a una cuenta offshore de las Islas Caimán, con la firma digital de Robert Johnson. El sonido, la voz helada y calculadora de mi hermano explicando cómo manipularía el mercado, se extinguió de golpe. El silencio que siguió no fue la ausencia de ruido. Fue un vacío denso y tangible, como si el aire mismo se hubiera solidificado en un bloque de conmoción. La única evidencia de vida era el zumbido suave y constante del proyector en la esquina. Un latido mecánico en una sala donde 40 corazones se habían detenido. Yo observé, sin pestañear. Podía sentir el peso de todas las miradas clavadas en mí, pero ya no me importaba. Había cruzado el umbral del miedo. La fragancia a pino quemado de las velas se mezclaba ahora con el sudor frío del pánico generalizado. Las copas de cristal de baccarat brillaban, inertes, sobre la mesa de caoba que reflejaba, como un espejo de agua oscura, el rostro lívido de mi hermano. Robert Johnson, el financiero impecable, el hombre que me había humillado durante la última hora, estaba temblando. Su corbata, que tan orgullosamente había alardeado como símbolo de su estatus, parecía ahora una soga sin apretar. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando un ancla, una negación que pudiera lanzar al aire para dispersar la verdad. Instintivamente, se volvió hacia mi padre, el patriarca, el hombre que siempre le había servido de escudo, el que siempre había minimizado mis dolores y amplificado los triunfos de Robert. Padre, susurró, la voz rota, apenas un gemido. Buscaba la mirada de aprobación, la orden de que esta farsa terminara. Pero mi padre no le respondió. Lord Johnson, el hombre que había forjado la fortuna de la familia con mano de hierro, estaba sentado, encorvado, su cabeza gacha. Miraba fijamente un punto invisible en la madera pulida, como si todo su mundo se hubiera reducido a ese pequeño círculo de barniz. La humillación de mi padre no era mi objetivo, pero ver su silencio, su incapacidad para proteger a Robert esta vez, fue la confirmación de que la prueba era irrefutable. El pilar de la familia se había derrumbado bajo el peso de la corrupción. En ese instante, hablé. El sonido del roce de mi silla de terciopelo contra la alfombra persa fue ensordecedor. Me puse de pie. Lenta, deliberadamente. Me sentí más alta que nunca, más firme. Mi voz, que había sido silenciada y sofocada durante años por la condescendencia de Robert, emergió clara, sin el menor rastro de la debilidad que él me había impuesto. Era una voz nueva, templada en el fuego de la verdad. ¡Qué ironía, Robert!, comencé, paseando la mirada por la mesa, asegurándome de que todos los socios y familiares pudieran escuchar. Tuviste que llamarme fracaso, vergüenza, el parásito de la familia Johnson, ¿verdad? Mi tono no era de ira, sino de una fría, quirúrgica calma que lo desarmó más que cualquier grito. Tuviste que humillarme frente a todos los presentes en esta cena de aniversario, asegurarte de que mi nombre fuera pisoteado una vez más, para desviar la atención de esto. Señalé la pantalla con un gesto que abarcaba la imagen de sus crímenes. Todo este teatro, todo tu discurso sobre la integridad del apellido, era solo una cortina de humo. Robert intentó interjectar, un sonido gutural de protesta atascado en su garganta. Clara, es una manipulación, una mentira elaborada por tus celos enfermos, gritó, pero su voz se quebró a mitad de la frase, revelando el miedo que lo consumía. ¿Celos, Robert?, respondí, dando un paso hacia el centro del salón. ¿Crees que he pasado los últimos 3 años, después de descubrir lo que hiciste, planeando esto por celos? No, lo miré directamente a los ojos, observando cómo la luz de la pantalla reflejada en sus pupilas dilatadas. Yo no soy el fracaso, Robert. Tú eres un criminal, y la vergüenza de este apellido no soy yo, la hermana que escogiste ignorar, sino tú, el hijo predilecto que escogió robar. La conmoción fue total. Era el punto de inflexión, donde el drama familiar se convertía en una tragedia pública y financiera. Mi madre, hasta ese momento petrificada, soltó un grito ahogado, y rompió a llorar, enterrando su rostro contra el hombro de mi tía Eleanor, quien estaba igualmente pálida. Los socios de Robert, hombres de traje impecable y rostros adustos, comenzaron a moverse, no para defenderlo, sino para ganar distancia. La discreción se convirtió en la prioridad. Se levantaron de la mesa con una elegancia fría, deslizando sus sillas hacia atrás con el mínimo ruido posible, y comenzaron a salir del salón. La mancha del escándalo era contagiosa, y ellos no querían ser salpicados. Sentí una oleada de poder tan inmensa que casi me tambaleé. Había guardado esta verdad en secreto durante tanto tiempo. Había soportado su desprecio silencioso y su humillación pública, esperando este momento decisivo. Ahora, mi verdad era su ruina. Robert se tambaleó y casi cae. Se aferró a la silla, su cuerpo temblando incontrolablemente, ya no por la borrachera,
sino por el miedo puro y simple. Lo observé, no con odio, sino con una sensación de finalidad. ¿Creíste que tu poder era absoluto?, pregunté, mi voz resonando ahora en el espacio vacío que dejaban los socios que huían. ¿Creíste que podías degradarme, pisotearme, y que yo no tendría nada que oponer? Te equivocaste. Mientras tú te vanagloriabas de tu éxito, y me llamabas inútil, yo estaba asegurando que cada grabación, cada documento, cada movimiento bancario, fuera irrefutable y estuviera en manos seguras. Mi revelación no solo le quitó su reputación, sino que le arrancó la respiración. Sus ojos se cerraron momentáneamente en un gesto de agonía. Él sabía que, al proyectar ese video, yo no solo había revelado un secreto, sino que había activado una cadena de eventos que no podía detener. Y entonces, en medio de ese silencio abrumador, que marcaba el final de mi cautiverio emocional, sonó un teléfono. No era el mío, era el móvil de mi primo George, un abogado junior de la firma familiar, que había permanecido quieto como una estatua. El sonido fue estridente, un pitido digital en la atmósfera de seda y plata. George contestó con la mano temblándole. Sí, estoy en Kensington, ¿ahora? Entiendo. Su rostro se volvió completamente ceniciento. Colgó, miró a Robert con una mezcla de horror y lástima, y luego se dirigió a mi padre con una voz apenas audible. Padre, la Financial Conduct Authority. Están pidiendo los registros de inmediato. Y creo que la prensa está fuera de la casa. Ese fue el golpe final. La justicia por fin había llegado a la puerta. Robert, expuesto y acorralado, ya no era el exitoso financiero de Londres. Era solo un hombre asustado enfrentándose a las consecuencias de su avaricia. Se desplomó en su silla, su cabeza cayendo sobre el pecho, derrotado. La sala, esa cuna de mi humillación, se había convertido en el escenario de mi liberación. El silencio que se había cernido sobre nosotros desde que terminó el video, ese silencio absoluto, era el sonido de mis cadenas cayendo. La injusticia que había sufrido durante años había sido clara, pero la verdad oculta que guardé en secreto finalmente había provocado la justicia inmediata. Yo había sido el alma olvidada, pero ese día recuperé mi valor y mi voz. La familia Johnson fue humillada, sí, pero el precio de esa verdad fue mi libertad. Ese día todo cambió. Salí de esa cena con la cabeza bien alta, dejando atrás no solo la cena de aniversario, sino la sombra de mi hermano para siempre. La sala, esa cuna de mi humillación, se había convertido en el escenario de mi liberación. El silencio que se había cernido sobre nosotros desde que terminó el video, ese silencio absoluto, era el sonido de mis cadenas cayendo. La injusticia que había sufrido durante años había sido clara, pero la verdad oculta que guardé en secreto finalmente había provocado la justicia inmediata. Yo había sido el alma olvidada, pero ese día recuperé mi valor y mi voz. Robert se había desplomado, su cuerpo de traje impecable encajando torpemente contra el respaldo de caoba, un títere al que le habían cortado los hilos. Sus puños, antes apretados en rabia, ahora estaban abiertos y vacíos sobre el mantel de lino damasco, como si estuviera esperando recibir limosna. El olor a pino quemado de las velas, que antes había sido elegante, ahora se sentía pesado, como un sudario perfumado cubriendo el hedor ácido del fracaso. Lo miré fijamente, permitiendo que la satisfacción, no la venganza, sino la fría satisfacción de la equidad, me recorriera las venas. Ya no era mi hermano, era una variable resuelta. El zumbido del proyector continuaba, ese latido mecánico que se había convertido en el metrónomo de la ruina de los Johnson. Me acerqué a él, caminando con la parsimonia de quien no tiene prisa, porque el tiempo, por fin, jugaba a mi favor. Sentí el terciopelo de la alfombra persa bajo mis zapatos, una suavidad que antes había simbolizado la opresión y el lujo al que no pertenecía, y que ahora era simplemente el suelo sobre el que yo pisaba. ¿Lo ves, Robert? Mi voz era baja pero resonaba con una autoridad que nunca había conocido. Ni siquiera tienes la dignidad de enfrentarlo. Él no respondió, solo emitió un sonido ahogado, un gemido de animal acorralado. La luz de la diapositiva final, aún bañaba la pared de seda en un rojo sangriento, destacando la firma digital de Robert Johnson. Me incliné y apagué el proyector. La oscuridad no fue instantánea, fue una transición gradual de la luz artificial a la penumbra suave que entraba por los ventanales altos. La estática en la pared se extinguió, y la sala quedó iluminada solo por la luz tenue de los candelabros de plata y el resplandor de las velas, que ahora parecían más fúnebres que festivas. El silencio regresó, pero era un silencio con peso, un monumento al daño irreparable. Me giré, y mi mirada se encontró con la de mi padre. Lord Johnson seguía inmóvil, su postura rígida, pero el aire de inquebrantable poder que siempre lo rodeaba se había disipado como humo. Se había convertido en un hombre viejo, expuesto. Padre, dije, usando el título con una frialdad que cortaba el aire. Di otro paso, asegurándome de que mis ojos no se desviaran de los suyos.
Toda tu vida me enseñaste que la única moneda real era la reputación, la intachable integridad del apellido Johnson. Hice una pausa, permitiendo que la ironía de la frase se asentara en el estómago de todos los presentes. Y toda tu vida le permitiste a Robert destrozar la mía, minimizando mis logros y amplificando sus vicios, porque creías que él era el único digno de llevar tu legado. Mi padre intentó levantar la cabeza, pero parecía costarle un esfuerzo físico enorme. Sus labios se movieron, secos y agrietados, pero no emitió sonido alguno. No fue el dinero lo que me movió a hacer esto, padre, continué. No fue el resentimiento por la herencia que me negaste. Fue por la verdad. Tú forjaste una empresa sobre la base de la justicia y la mano de hierro, pero permitiste que la injusticia creciera dentro de tu propia casa. Robert no es una manzana podrida. Es el reflejo del privilegio sin control que tú cultivaste. ¿Creías que el honor era un escudo que podías prestar y retirar a tu antojo? El rostro de mi padre se contrajo, y por primera vez, vi una expresión de dolor genuino, que no era solo la humillación pública, sino la conciencia de su propia ceguera. Él siempre había valorado la obediencia por encima de la honestidad, el espectáculo por encima de la sustancia. Y ahora, el espectáculo de su hijo predilecto se había desmoronado ante los ojos del mundo financiero. Toda mi vida, me pediste que me callara, susurré, acercándome más, hasta que pude oler el leve aroma a whisky y desesperación que emanaba de él. Me dijiste que la discreción era el arma de los fuertes, pero la usaste para encubrir la debilidad de Robert. Hoy, padre, te demuestro que la verdad, cuando se articula con precisión y paciencia, es un arma mucho más letal. Lord Johnson finalmente encontró su voz, ronca y baja. Clara, ¿qué has hecho? ¿Comprendes la magnitud de lo que has desatado sobre esta familia? Esto no es solo Robert. Esto es la ruina de todos nosotros. Su queja era predecible, y me golpeó con la fuerza de una frustración largamente reprimida. ¿La ruina de todos nosotros? Repetí, y esta vez, mi tono se elevó ligeramente, cortante como el cristal de Baccarat. La ruina de la familia comenzó el día que Robert usó la cuenta de inversión de mamá para blanquear dinero, y tú lo miraste hacia otro lado. La ruina comenzó cuando me hiciste firmar un acuerdo de confidencialidad para proteger su imagen mientras él me llamaba fracaso en público. Me detuve. Yo no desaté la ruina, padre. Yo desaté la justicia. Y la justicia tiene un nombre y una firma digital, y no es el mío. Mientras yo hablaba con mi padre, el caos sordo en la sala se intensificaba. Mi madre, Anne, aún lloraba histéricamente contra mi tía Eleanor. Su llanto no era el lamento de una madre por el destino de su hijo. Era el grito por la pérdida de la casa de Kensington, por la cancelación de su viaje a la Riviera, por la vergüenza que mancharía las páginas de los periódicos de mañana. Eleanor, una mujer que vivía y respiraba por el decoro social, palmeaba el hombro de mi madre con movimientos mecánicos, mientras su propia mirada navegaba por la sala, midiendo los daños colaterales. Esto es una abominación, Anne. Una absoluta abominación, musitó Eleanor, no a mi madre, sino al aire, preocupada por si la porcelana fina de su cuñada podría estar reflejando demasiado bien el drama. El primo George, el joven abogado que había recibido la fatídica llamada de la Financial Conduct Authority, se había movido, casi reptando, hacia la puerta de servicio, con la esperanza de desaparecer, pero yo lo detuve con mi voz. George, va y lo llamé. Él se congeló, sus hombros tensos. Dile a la FCA que estoy dispuesta a cooperar plenamente. De hecho, los documentos que necesitan ya están en su bandeja de entrada segura. Todos y cada uno. George se giró lentamente, su rostro un mapa de conflicto entre la lealtad familiar que siempre había estado programada en él y el terror profesional. Los Johnson no tenían un historial de enfrentar la verdad, tenían un historial de sepultarla con millones. Pero esa noche, no había suficientes millones en la bóveda para enterrar el escándalo. Clara, por favor, balbuceó George, con una voz que implicaba que yo estaba jugando con fuego atómico. Piensa en el bufete, piensa en el nombre. Me reí. No una risa histérica ni un chillido de triunfo, sino un sonido seco, gutural, que resonó en el amplio salón. Era el sonido de años de dolor liberándose. ¿El nombre?, dije avanzando un último paso hacia George, obligándolo a retroceder. El nombre ya estaba arruinado, George. Lo que hice fue ponerle un sello de autenticidad. Ve, George. Cumple con tu deber, por una vez, con la ley. No con la indulgencia de mi hermano. George huyó, su paso rápido y silencioso sobre la alfombra, un fantasma que se retiraba de la escena del crimen. Su partida fue la confirmación de que la estructura legal de los Johnson ya estaba en modo de contención de crisis, una crisis que yo había iniciado. Me permití un momento de quietud.
El aire se sentía pesado, cargado de ozono eléctrico del proyector recién apagado y la humedad del llanto de mi madre. Mi cuerpo, que había estado tenso con la adrenalina de la confrontación, comenzó a relajarse, sintiendo el peso de la fatiga. Había estado viviendo para este instante durante 3 años, respirando esta verdad bajo la superficie de la complacencia familiar. Y ahora, estaba hecho. Robert levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su cabello pegado a la frente. El hombre, que se había creído invencible, que había despreciado mi intelecto y mi capacidad, me miró con una mezcla terrible de asombro y comprensión. Tú siempre supiste, siseó, su voz apenas audible. Lo planeaste todo. Te quedaste para esto. No me quedé, Robert, respondí, mi voz ahora volviendo a una calma casi conversacional, la calma de una persona que acaba de terminar un trabajo arduo y necesario. Me preparé. Y sí, lo supe. Lo supe el día que leí ese informe y vi tu firma, la misma firma que usabas para burlarte de mis cartas de solicitud de empleo. Me acerqué a la mesa de caoba, recuperé mi bolso de mano, un sencillo objeto de piel que contrastaba con los lujosos bolsos de mis parientes, y miré el rostro reflejado de Robert en la madera pulida. La gente como tú confunde el silencio con la debilidad, continué, ajustándome el abrigo. Asumen que la persona que no se une al coro de la ostentación, es una persona que no tiene nada que decir. Te equivocaste. Yo era tu mayor riesgo de seguridad, y me ignoraste por completo, porque eras demasiado arrogante para creer que la fracasada de la familia podría tener la inteligencia de desmantelar tu imperio desde dentro. Mi padre seguía sentado, mudo, su mano apretando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Él no había dicho que lo sentía. Él no había pedido perdón por su ceguera. Él simplemente estaba calculando las pérdidas. La sensación de ligereza que me invadió no tenía precio. No era la euforia. Era la absoluta certeza de que había cortado la cuerda que me ataba a esa vida de asfixia emocional y expectativas tóxicas. La familia Johnson fue humillada, sí, pero el precio de esa verdad fue mi libertad. Una libertad conquistada no con la huida, sino con la confrontación. Di un último vistazo a la sala, a los restos de una cena que se había convertido en un juicio, a la mesa redonda, ahora el anillo de una arena de combate. La opulencia de la mansión de Kensington, con sus cortinas de terciopelo y sus obras de arte caras, no podía ocultar la bancarrota moral que se había consumado allí. Disfruten de la noche, padre. Robert. Me dirigí a la puerta principal, la gran puerta doble de roble tallado. Nadie intentó detenerme. Mi madre seguía sollozando. Mi tía Eleanore estaba demasiado absorta en la gestión de la crisis de imagen, y mi padre estaba demasiado quebrado para dar una orden. Robert, derrotado, ni siquiera levantó la vista. Abrí la puerta. El aire fresco de la noche de Londres entró en el salón. Un soplo revitalizante que disipó el olor a perfume caro y a miedo. Pude escuchar el murmullo de voces fuera, amplificado por la quietud de la noche. La prensa, tal como había predicho George, el mundo exterior, el mundo de la realidad y la rendición de cuentas, había llegado para reclamar a los Johnson. Salí al vestíbulo. No me puse a correr. Caminé con pasos firmes hacia la reja de hierro forjado que separaba la propiedad de la calle. Me sentía despojada de años de amargura y resentimiento, más ligera que una pluma. Mientras me acercaba a la calle, vi las luces intermitentes de las cámaras de los periodistas, los flashes de luz cegadores que iluminaban el elegante barrio. Me detuve justo antes de cruzar la verja. Podían verme, era inevitable. Pero esta vez, las luces no me asustaron. Esta vez, la humillación no era mía. Respiré profundamente el aire frío, el olor a lluvia reciente y asfalto de la ciudad. Miré por encima del hombro hacia la mansión, esa prisión dorada. Las luces seguían encendidas, pero la oscuridad se había instalado. Que se consuman en su propia avaricia, pensé, una frase que cerraba el círculo de mi sufrimiento. Ese día todo cambió. Crucé la reja, sintiendo la grava bajo mis pies, y me enfrenté a las cámaras, no como la hija humillada, sino como la testigo y la arquitecta de la caída. Dejé atrás no solo la cena de aniversario, sino la sombra de mi hermano, y el peso de una identidad familiar que nunca fue la mía, para siempre. La libertad se sentía como el frío viento golpeando mi rostro. Dolorosa al principio, pero increíblemente pura. Y bajo ese cielo nocturno de Londres, supe que mi nueva vida acababa de comenzar. Yo ya no era Clara Johnson, la vergüenza. Yo era Clara, la que había sobrevivido y prevalecido. El precio de mi libertad había sido la verdad, y era un precio que yo había pagado con gusto. Mi venganza no fue el fin, sino el inicio de mi propia reconstrucción. Dejé la propiedad, y el